Continuamos en esta parte 2 con el siguiente capítulo a escudriñar, que es Marcos 1 del 29 al 45. ¿Qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar las sanaciones y milagros que hacía Jesús. Y es importante entender que Jesús manifestó el poder del reino de Dios, pero que su mensaje principal era sobre el reino de Dios. Él no predicó otro evangelio. Él hacía milagros, pero no predicó el evangelio de los milagros. Él era la paz, pero no predicó el evangelio de la paz, aunque el evangelio te trae paz. Pero es importante entender que predicar significa el mensaje principal del orador. Y el mensaje principal de Jesús siempre fue el reino de Dios. Por eso en el Sermón del Monte, cuando él habla de las bienaventuranzas, él explica cultura de reino. Esto es revelación. Y él en sus parábolas siempre está explicando sobre el reino de Dios, pero mediante comparaciones, mediante parábolas, para aquellos que no tenían la revelación del reino de Dios, por lo menos pudieran entender, tuvieran entendimiento de estos misterios. Podemos ver entonces que para manifestar el poder del reino de Dios no se necesita pegar gritos, no se necesitaba hacer tanto show, tirarse al piso. No, escuchen lo siguiente: Jesús lo hizo de esta manera, con la autoridad concedida por haber recibido el Espíritu Santo dentro de él. Con esa autoridad y por el dedo de Dios echaba fuera un demonio y hacía manifestaciones de milagros y poder. Fíjense acá algunos ejemplos. Jesús sana a mucha gente, dice el versículo 29, que salió de la sinagoga y resulta que la suegra de Simón estaba enferma en la cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse, y entonces la fiebre se le fue y ella les preparó una comida. Entonces fue simplemente haberla tocado, la levantó, y ese contacto entre la suegra y la unción de Jesús fue lo que produjo la sanación. Yo les he explicado que los milagros se hacen en frecuencia electrónica, es decir, en frecuencia del amor. La frecuencia del amor vibra altísimo y Jesús se mantenía en ese nivel. Por eso, si no hay amor, él decía eso, es que no vale ni la profecía, no vale que tengas dones, pero maravillosos, si no hay amor. Porque el amor es la clave. Recuerden que Jesús nos enseñó cómo hacer las cosas. Y él dijo que era fundamental hacer los milagros y mantenerse, hacer los milagros en frecuencia del amor, porque muchos hacen milagros, pero no es en la frecuencia del amor. Y por eso estamos hablando de que existen muchos hechiceros que en el nombre de Jesús hacen manifestaciones milagrosas. Y Jesús advirtió que muchos serían engañados en los últimos tiempos porque habrían manifestaciones de milagros y prodigios, y hasta los hijos de Dios podían ser engañados creyendo que era Dios. Así que pendientes con eso, porque Jesús alertó de que nosotros por los frutos conoceremos quiénes son los verdaderos. Jesús sanó a un leproso y vamos a ver cómo lo hizo. En el versículo 40 dice que un hombre con lepra se le acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara, pero le dijo de esta forma: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús, movido en compasión, extendió la mano y lo tocó y le dijo: sí quiero, queda sano. Y al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces, así podemos mirar. En el capítulo 2, él sana a un paralítico, también le dijo solamente levántate y anda. Vemos que sana, en el día de descanso, luego viene la escogencia, y podemos ver cantidades de milagros que están en la palabra de Dios, y sabemos, tenemos la certeza que tuvo Jesús que haber hecho muchísimo más
milagros que no quedaron escritos, pero para la gloria de Dios quedaron escritos algunos. Y fíjense de la forma como lo hacía. Jesús le decía a los demonios, cállate. Así simplemente, cállate, con autoridad. Cállense, decía, con autoridad. ¿De dónde venía esa autoridad? De su investidura, su unción con el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a estas cosas. Y es importante que sepamos que sí podemos hacer milagros, pero que hay que pagar el precio para moverse en esa dimensión de amor. Y el precio es el arrepentimiento, es el cambio interno, el sacar lo negativo de tu corazón. Y eso no es que ya lo saqué hoy y mañana estoy limpiecita, es un trabajo del día a día en el que tienes que trabajar para limpiar tu corazón, y cada vez van saliendo y saliendo cosas y Dios te va mostrando y tú vas sacando y a la vez vas sustituyendo por el amor de Dios, por la compasión, por los valores del reino, y al recibir al Espíritu Santo, que Él se encuentra en ti, Él está alrededor de ti, pero cuando Él toma posesión de ti y está activo en ti, tú te vas cambiando, tú vas transformando tu vida y van manifestándose los frutos del Espíritu Santo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Muchos discípulos, muchas congregaciones grandes, mucha obra social, no. Los frutos del Espíritu Santo. Se tiene que ver en ti la paz, el amor, la benignidad, la bondad, la paciencia, la templanza. Eso es algo que no se puede aparentar. Eso aflora en ti por causa de la presencia del Espíritu Santo en ti. Seguimos con un tercer video.